Hola, bienvenido a este vídeo en el que vamos a hacer algunos ejercicios referentes a la doble rendija de Young. Ya hemos visto en vídeos anteriores en qué consiste este fenómeno de interferencia, de tal manera que Young, para solventar el problema de que es casi imposible conseguir dos focos coherentes luminosos, pues se le ocurrió la genial idea de utilizar un único foco coherente y dos rendijas, tal y como estamos viendo aquí. Era condición necesaria para poner de manifiesto la interferencia en esta pantalla que estaba a gran distancia, que la distancia entre las rendijas sea muy pequeña, debido a que la longitud de onda de la luz es muy pequeña, de tal manera que, por ejemplo, aquí teníamos la expresión de dónde estaban los máximos. Y vemos que aquí tenemos un problemita, y es que lambda es muy pequeña. ¿Cómo consigue Young poner de manifiesto los patrones de interferencia? Pues con un truco importante. Le dice a L, que es la distancia a la que está la pantalla, que sea muy grande, y le dice a D, que es la distancia entre las dos rendijitas, que sea muy pequeña. Bien, dice este problema que la pantalla de observación en el experimento de la doble rendija de Young está a 1,5 metros. Es decir, me está diciendo, chicos, que L, esta distancia L vale 1,5 metros. Que la distancia D que separa las dos rendijitas, esta distancia D vale 0,05 milímetros. Y sabiendo que la franja brillante de segundo orden se encuentra a 4,6 centímetros de la línea central, que hallemos la longitud de onda de la luz y la distancia entre dos franjas brillantes consecutivas. Bien, me está diciendo esto. Aquí tendríamos el máximo de orden 0. Ya hemos visto que el máximo de orden 0 siempre va a estar en la línea central, que sería este que está aquí. Puesto que es obvio que esta distancia x1 aquí y esta distancia x2 aquí, x1 y x2 son iguales. Y como x1 y x2 son iguales, la resta me da 0. Y por tanto delta, en ese caso delta era 0, y recordemos que la intensidad resultante era 2i más 2i coseno de delta. Al ser delta 0, aquí siempre tendré franja brillante, 4i. A ese máximo central se le llama máximo de orden 0. Es lógico porque se obtiene cuando la n sea 0. Cuando la n sea 1 obtendré el máximo de orden 1 y cuando la n sea 2 el máximo de orden 2. De tal manera que, chicos, lo que me está diciendo es que esta distancia que hay de aquí hasta aquí es de 4,6 centímetros. O dicho de otra forma, que la distancia que hay entre este máximo y este máximo sería de 2,3 centímetros. Otra forma de hacerlo. Bien, en realidad, ¿qué es lo que hay que hacer? Sustituir donde está aquí, poner 4,6 por 10 elevado a menos 2. Como es el máximo de orden 2, pongo en la n pongo 2. En la n pongo 2. Por la longitud L, que acabo de decir que era de 1,5 metros, entre la distancia D, que era 0,05 por 10 elevado a menos 3, es decir, 5 por 10 elevado a menos 5. Y esto por lambda. Por tanto, para hallar lambda, lo único que tengo que hacer es despejar de esta igualdad. Nos queda 7,66 por 10 elevado a menos 7. La longitud de onda, 7,66 por 10 elevado a menos 7 metros, que serían en nanómetros 766 nanómetros. Corresponde a luz roja, que además es la luz con la que se suele hacer este tipo de experiencias, puesto que nos facilita hacer su longitud de onda la mayor en el rango que podemos observar, nos facilita la realización de dicho experimento. Dice la distancia que hay
entre dos máximos. En realidad ya lo sabemos, puesto que como la distancia que hay entre estos es de 4,6, aquí la distancia entre estos será de 2,3 centímetros. Eso siempre será distancia entre máximos o entre mínimos. De hecho, esto se demostraría de la siguiente manera. Este sería el máximo de orden n. ¿Cómo sería la fórmula del máximo de orden n más 1? Pues escribiré n más 1, L entre D y por lambda. Por tanto, ¿qué distancia hay entre esas dos franjas? Lo único que tengo que hacer es restar. Y lógicamente, si yo resto n más 1, voy multiplicando NLD por lambda más 1 por LD por lambda menos N LD lambda, veo rápidamente que se va este sumando con este. Por tanto, chicos, la distancia entre dos máximos o entre dos mínimos siempre será esta expresión que están viendo aquí, que además es fácil, n más 1 menos i sub n, que sería LD por lambda. Otra forma muy sencillita de demostrar esto es coger la distancia entre 0 y 1, porque entonces es tan fácil como venir aquí donde está la n, pongo 1 y me queda L entre D y por lambda. Otra forma de hacerlo. Pues bien, fórmula general, distancia entre dos máximos o dos mínimos. De tal manera que si tú te vienes aquí y donde está L pones 1,5 metros, aquí ponía 5 por 10 elevado a menos 5, y aquí ponía 7,66 por 10 elevado a menos 7, esa distancia D te va a dar, como dije antes, 2,3 centímetros. Bien, dice, este es muy parecido al anterior. En el experimento de Young con luz monocromática, la distancia entre las rendijas es de 0,5 milímetros, por tanto habrá que escribir 0,5 por 10 elevado a menos 3. Y la pantalla está situada a 3,3 metros, por tanto, mejor problema que el anterior, puesto que la pantalla está a más distancia. Se observa que el primer máximo brillante está a 3,4 milímetros del centro. ¿Cuál es la longitud de onda? Pues chicos, esto es muy facilito. Solo les voy a indicar que el primer máximo sería poner aquí. Aquí donde está I sub n, poner 3,4 por 10 elevado a menos 3. Donde está la distancia de aquí, poner 0,5 por 10 elevado a menos 3, o 5 por 10 elevado a menos 4. Donde está L, poner 3,3 igual que antes, y donde está la N, poner 1. Porque me está diciendo claramente que se observa el primer máximo brillante que dista a 3,4 del centro, que sería este que tenemos aquí. El primero que dista del centro, que el centro siempre va a ser brillante, sería ese que tenemos ahí. Pues nada, chicos, se trata de sustituir. Este problema es idéntico al anterior, se halla la longitud de onda, por tanto, no me voy a detener en él. Igual. Dice, dos rendijas están separadas 0,3 milímetros y situadas a 1 metro de una pantalla. ¿Cuál es la distancia entre la segunda y tercera línea oscura? Fíjense, yo aquí ya les he puesto la demostración para que vean que nos queda exactamente igual que antes. Aquí tenemos, chicos, la fórmula de dónde están las franjas oscuras. Es muy parecida a la fórmula de los máximos, solo que en vez de n hay que poner n más 1 medio. En esas distancias, ahí aparecerán estos mínimos que aparecen aquí. Son estos que aparecen aquí. Este mínimo, ahí no aparecería luz. Bien, para que sean consecutivos, vean el truco. Si yo en uno pongo n, en el siguiente pongo n más 1. Y si yo hago la resta, igual que hice antes con los máximos, es obvio que te va a quedar, que se te va a ir, fíjate, se te va a ir n con esta n, el 1 medio con el 1 medio, haciendo la resta tal y como la hice antes. Y por tanto nos va a quedar que la distancia, aquí habría que poner n más 1, por cierto, la distancia entre dos franjas oscuras va a ser LD por lambda. Por eso les decía en el primer problema que esto es indiferente si es entre máximos, o sea, si es entre zonas de constructivas o entre mínimos zonas destructivas. N por lambda entre D. Pues bien, dice, ¿cuál es la distancia entre la segunda y tercera línea oscura? Pues se llama sustituir. Donde está L pones lo que vale
pondrías 1 metro. Donde está la distancia D, pone 0,3 por 10 elevado a menos 3, o sea, 3 por 10 elevado a menos 4, y en la luz 600 nanómetros, pues simplemente es escribir nano, 10 elevado a menos 9, por 600 me queda 6 por 10 elevado a menos 7. Pues se ve claramente que nos queda 2 por 10 elevado a menos 3 metros, o sea, la distancia que hay entre franjas es de 2 milímetros. Bien, es muy fácil de hacer y quería llegar al último problema, porque este problema a veces cuando lo pongo sorprende. Dice, en el experimento de la doble rendija de Young, calcula el valor del ángulo alfa para la franja brillante de orden 7. Si las rendijas están separadas a 0,4 milímetros y se utiliza luz amarilla de 600 nanómetros de longitud. Me está pidiendo, chicos, este ángulo que está aquí, sabiendo que esta es n igual a 7. ¿Dónde está escondido ese ángulo? Pues ese ángulo está escondido aquí. Vean, esto es cateto opuesto entre cateto que toca. ¿Eso qué es? La definición de tangente. Y yo tengo aquí cateto opuesto entre cateto que toca, sí, porque yo esta L la paso aquí dividiendo. Y por tanto, yo puedo escribir que I sub n entre L es igual a n lambda entre D. E I sub n entre n, eso es la tangente del ángulo de orden n. La tangente del ángulo de orden n que estoy buscando. En realidad, aquí puedo incluso cambiar hasta la tangente por el ángulo. Porque recuerden que estamos con ángulos muy pequeños y para ángulos infinitesimales se podía cambiar la tangente por el ángulo. Pero bueno, como estamos siendo rigurosos, lo hacemos así. El ángulo de orden 7 sería poner aquí 7, por lo que vale lambda, que son 6 por 10 elevado a menos 7, entre la distancia D, que es 0,4 milímetros, sería 4 por 10 elevado a menos 4. Por tanto, ese ángulo nos va a dar, pues bien, nos está dando que la tangente de ese ángulo es 0,01 radián. Bueno, a este nivel da igual la tangente que el ángulo, por tanto, no hace falta ni siquiera hacer shift tangente para ver que nos va a quedar 0,01. Es decir, que la respuesta es que el ángulo de la franja brillante de orden 7 es 0,01 radián. Aquí en realidad no sería radianes, puesto que esto es un numerito, lógicamente. Pero bueno, si hacéis shift tangente con la calculadora de 0,01, verán que les va a dar 0,01, puesto que, como he dicho ya reiteradamente en este problema, a este nivel se confunde el ángulo con la tangente. Pues nada, espero que este vídeo te haya sido útil para entender, por un lado, el fenómeno de interferencia y para comprender cómo se resuelven los problemas correspondientes a la doble rendija de Young. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Ánimo!